Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 8, donde dice: No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Note que el creyente debe de evitar la palabrería en la oración, y esencialmente a causa de quien es como es Dios, ya que los gentiles y los hipócritas, ellos utilizaban vana palabrería. Note que los primeros lo hacían para insistir ante dioses que no podían oírles, y los segundos a causa de su hipocresía. Sin embargo, el creyente sincero no necesita asemejarse o hacerse como ellos. Y la razón de ese mandamiento es porque el Padre Celestial no necesita abundancia de palabras para informarle de cualquier situación que se produzca, porque, como se ha considerado anteriormente, porque vuestro Padre sabe la necesidad que tenéis. Ya que Él tiene pleno conocimiento absolutamente de todo, y por tanto nada le es desconocido, pero todavía más, lo sabe antes de que le pidáis. Pero con todo, es necesario también recordar que el Señor en ningún modo está enseñando a orar poco o a orar brevemente, ya que debe de insistirse nuevamente en que Dios manda orar. Por ejemplo, en el Salmo 81 y versículo 10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Naturalmente que el cristiano, cuando le pida al Señor, le va a pedir conforme a la voluntad del Salvador Jesucristo, y no lo va a hacer de una manera carnal, sino de una manera espiritual, buscando siempre el reino de Dios y su justicia. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús, Él ya dio a los oyentes y especialmente a los discípulos un modelo de cómo orar. En una lectura rápida del texto pudiera entenderse que estaba estableciendo un mandamiento para orar de aquella forma, o mejor con las palabras que Él utilizaba. Ahora bien, ¿es realmente un mandamiento o un modelo de oración? Note que indudablemente hay un contexto de mandamiento, ya que el Señor dijo a los oyentes, mayormente a los discípulos: vosotros. Primero, referido a los 12 y por extensión a todos los creyentes que serían discípulos por conversión a lo largo del tiempo en que se predique el Evangelio en el mundo. Mateo, capítulo 28 y versículo 19 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nótese que el verbo está en imperativo, cuando dice orad, por lo que debe entenderse como un mandamiento que el Señor establece. Esto, sin duda alguna, induce a pensar a algunos que es un mandamiento orar con las palabras del Padre Nuestro. No es incorrecto hacer uso de estas palabras y de esta oración, siempre y cuando se haga de corazón, pensando en lo que se está diciendo y asumiéndolo como expresión y deseo del que ora, y no como una fórmula mentalmente aprendida y que se recita sin mayor consideración. El uso continuo de la misma palabra
que aparecen en el Evangelio pudiera traer como consecuencia caer en lo que el Señor desaprobaba, como señala el versículo 7. Note que el Señor no está dando un mandamiento para orar con las mismas palabras, ya que se lee, así pues, orad, en sentido de oraréis así, y no dice oraréis con estas palabras, sino que oraréis de este modo. El llamado del Padre nuestro es un modelo de oración, ya que la oración que el Señor pronunció como ejemplo para que los discípulos siguiesen esa manera de orar, por otro lado nueva para ellos, consta de 3 partes. Note que primeramente está la invocación a Dios, luego 6 peticiones y finalmente la dosología. La prioridad en la oración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios y la gloria debida a Él, así como el interés profundo por ver realizados los propósitos que Él tiene. Luego, quedan las peticiones en relación con el hombre, esto es, con la vida cotidiana que comprende también al que ora. Las peticiones en relación con Dios tienen que ver con la santificación de su nombre, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad. Las peticiones en relación con el hombre comprenden la provisión cotidiana, el ruego de perdón de las faltas cometidas y la protección necesaria para cada momento. Note que es interesante notar que las peticiones se formulan en plural. Claramente se aprecian los pronombres personales en esta forma: nosotros, nuestro, nuestros. Es decir, no tienen que ver solo con quien ora, sino con el resto de los hombres, ya que el que ora lo hace en intercesión por todos. Y esto elimina el egoísmo propio de la naturaleza del hombre, afectada por el pecado, estableciendo la intercesión de amor hacia los demás. El primer principio sobre la oración tiene que ver con la invocación. El maestro enseñó que la oración debe dirigirse al Padre, cuando dice: Padre nuestro que está en los cielos. El creyente está en relación con Dios de hijo a padre, ya que todos los que han creído en Cristo son hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que tal prerrogativa o condición alcanza y comprende solo a los que están en Cristo, quien por adopción los hace hijos de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 18, dice: Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y también en Gálatas, capítulo 4 y versículo 6, dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tengas en cuenta que el Padre del cielo lo es individualmente de cada creyente, pero colectivamente de la comunidad de creyentes, de ahí la expresión Padre nuestro. Por otro lado, el doctor Lacueva comenta sobre esto y dice que, como padre está cercano a sus hijos, y este título lo presenta más como beneficio que como magnífico, ya que el creyente debe de acercarse con confianza al trono de la gracia. Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin del comentario. El Señor enseña lo que Él hacía,
ya que en la mayoría de sus oraciones que recogen los evangelios, se dirigía a Dios llamándole Padre. Esta expresión, al comienzo de la oración, produce confianza y también seguridad en aquel que está orando. Si quien escucha la oración es padre, no cabe duda que se compadece de las necesidades de sus hijos, ya que, como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. Este Padre bondadoso no negará nada al que ora siempre que le sea bueno según su infinita apreciación divina. Si un padre terrenal, con todas las imperfecciones que como hombre tiene, procura dar lo mejor a sus hijos, mucho más aquel que es perfección y amor infinitos, dará a sus hijos que le pidan. Lucas, capítulo 11 y los versículos 11 al 13 dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? También, además, como Padre está dispuesto a perdonar las faltas de sus hijos, que son para él un tesoro especial. Malaquías, capítulo 3, versículo 17, y aquí está hablando Dios directamente, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hijo puede llegar a la condición de pródigo, pero si vuelve arrepentido, será recibido por el Padre sin reserva alguna. Lucas, capítulo 15, versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note que la oración se dirige al Padre Celestial, no a un Padre cualquiera, sino al Dios infinito, cuya magnificencia y gloria llenan los cielos, y en ello asienta su trono de soberanía, omnipotencia y gracia. Ya que ese Padre Celestial está en los cielos, en el sentido de lugar donde manifiesta su presencia y gloria, y donde Él establece su trono. El Salmo 103 y versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. También es necesario recordar que como Dios está en todas partes y los mismos cielos no le pueden contener, porque excede y trasciende a ellos. El primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 27 dice: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. El trono de Dios es un trono de gracia y misericordia para el creyente, y es allí donde debe de dirigirse en oración para el oportuno socorro, como señala Hebreos capítulo 4 y versículo 16, ya que desde ese lugar, algo siempre en forma antropomórfica, Dios tiene la plena y definitiva visión de las necesidades de los suyos. Como Padre Celestial omnipotente, tiene la capacidad y también poder para operar en ayuda del Hijo que ora. Es del Padre Celestial de quien descienden todas las dádivas buenas y todos los regalos perfectos. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice: Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El creyente que sabe que se dirige al Padre Celestial lo está haciendo confiadamente porque es Padre y con suma reverencia porque es Dios. Al dirigirse al Padre Celestial, el creyente reconoce que es un peregrino en el mundo, que su ciudadanía no es de aquí abajo, sino celestial. Filipenses, capítulo 3 y versículo 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por tanto, está plenamente convencido de que Dios suplirá todo cuanto sea necesario conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4 y versículo 19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿con cuánta confianza se acerca el creyente que ora a quien es Padre y Dios al mismo tiempo, como proclama y confiesa en el comienzo de la oración? Ya que después de iniciar la oración dirigiéndola al Padre, que está en los cielos, debe quien ora ocuparse del honor y gloria que Dios merece, cuando dice: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios se considera más que como un apelativo, como la expresión de la naturaleza de la persona así llamada. Y es por eso que el nombre se está identificando con la persona, ya que el nombre de Dios, en sus distintos modos, revela lo que Él es. El deseo de santificar el nombre de Dios es la máxima expresión de respeto y reverencia ante Él, por lo que es en sí mismo. Y es por eso que la expresión santificado sea tu nombre está poniendo de manifiesto el deseo de que se atribuya a Dios la gloria y el honor que le pertenecen. Por eso el profeta escribe cuando dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías capítulo 8 versículo 13. El deseo de que Dios sea santificado, expresado por quien ora, es evidencia de ese mismo deseo nacido en la intimidad del corazón, como por ejemplo escribe el apóstol Pedro, cuando dice: santificad a Dios en vuestros corazones. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Note que toda petición debe de estar orientada a la gloria de Dios y subordinada a ella. De este modo oraba el Señor ante la hora de la cruz, del sufrimiento y del abandono, cuando dice: Padre, glorifica tu nombre. Juan capítulo 12 versículo 28. Cuando el que ora dice: santificado sea tu nombre, está poniendo de manifiesto que el creyente supedita todas las peticiones que formule a la gloria de Dios. De otra manera, es como si dijera: Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para gloria de tu nombre. Y esta será una excelente guía para la oración. Si cuanto se pida se hace con el propósito de que glorifique a Dios, siempre será peticiones conforme a su voluntad y no a la de quien ora. El propósito de la oración estará supeditado a glorificar a Dios, mucho más que a recibir un beneficio o una bendición personal, ya que cuando se ora, se debiera antes preguntar si aquello por lo que se intercede verdaderamente glorifica a Dios. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. La manifestación del reino de Dios debe de ser ferviente deseo del creyente, de ahí la petición, venga tu reino. Y como ya se ha considerado anteriormente, el reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente por quienes le aceptan como Señor. El reino ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad, ya que en el tiempo presente el reino de Dios es una esfera espiritual en los salvos y por tanto en la Iglesia. Cada creyente que es salvo por gracia mediante la fe es sacado por el poder omnipotente de Dios de una esfera de esclavitud en donde sirve al pecado a otra esfera de libertad en Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Indudablemente, el reino de Dios o reino de los cielos comprende también un programa escatológico cuya manifestación más próxima tendrá lugar en el reino milenial de Cristo en la tierra, alcanzando luego la posición definitiva en los cielos nuevos y tierra nueva, cuando el universo sea renovado cuando el universo sea removido para dar lugar a otro nuevo. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, y los versículos 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la esfera del reino de Dios se manifiesta la justicia de Dios. La petición al Padre es concordante con la predicación de Cristo, cuando dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 4, versículo 17. En cierta medida, es una petición intercesora, pidiendo la salvación de quienes no conocen todavía a Dios. Es un ruego por la efectividad de la predicación del Evangelio que Cristo ha encomendado a los suyos, invitando a entrar a los hombres al reino, en su misión voluntaria, cuando dice que entre vosotros está. Note que la petición concuerda plenamente con el deseo de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El reino de Dios en su manifestación futura afirmará el dominio de Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre el mundo, donde Cristo regirá las naciones y sujetará, asimismo, toda la autoridad sobre la tierra. El Salmo 2 y versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La petición expresa el ferviente deseo de la venida del Señor, con esplendor y gloria para reinar, y que se produzca cuanto antes, que la promesa de su regreso se cumpla,
como señala el Evangelio de Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Note que es una petición semejante a la respuesta de la Iglesia a la promesa del Señor sobre su pronta venida. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 20. Luego del reconocimiento de Dios santificándolo, después de la petición de que su reino se manifieste, el Señor enseñó a pedir por la que obedecía a Dios sea una realidad, cuando dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el deseo natural en el creyente, que todo se sujete a la voluntad de Dios, sin resistencia. Este también fue el modo de la oración del Señor Jesús en la angustia del Getsemaní. Mateo, capítulo 26, versículo 42, y Lucas, capítulo 22, versículo 42, ya que es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que se produzca una obediencia total y no solo parcial a los deseos de Dios. La petición pone de manifiesto la misma disposición de obediencia. Es el ruego también para quienes son hermanos en la fe, de modo que todos los creyentes hijos de Dios por adopción en Cristo se dejen gobernar por Dios, sin reserva alguna. De otro modo, la petición tiene que ver con el deseo de que la tierra se parezca cada vez más al cielo, donde Dios es obedecido sin ninguna resistencia ni reserva, en modo gozoso y voluntario. Pedir por obediencia compromete al que ora, ya que el creyente es hijo de obediencia, cuando está pidiendo para que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que en el cielo. Está también aceptando voluntariamente una posición de completa obediencia, ya que lo que pide a Dios que haga en todos lo hará primeramente en Él mismo. Quien no está dispuesto a obedecer a Dios no puede, salvo una hipocresía manifestación de piedad, ser desobediente, ya que una petición continuada para que Dios sea obedecido en el mundo, como lo es también en el cielo, haría vidas más obedientes en aquellos que presentan ante Él esa oración. Es sin duda una de las peticiones menos escuchadas en las oraciones de los creyentes, y posiblemente sea esa una de las razones por las que no se manifiesta obediencia en cada momento de la vida cristiana. Y voy concluyendo con esto. Mirando más de cerca la construcción de esta oración modelo, podemos encontrar que hay dos divisiones principales. Hay aquella parte cuya tema es la gloria de Dios, cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego tenemos la otra, aquella división que trata de las necesidades de los hombres, cuando dice: el pan de cada día, dásnoslo hoy. Amigo y amiga oyente, Dios provee con pan espiritual a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5 y versículo 6. Y estos serán aquellos que son los que serán saciados. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú eres una de estas personas, solamente tienes que venir a Cristo Jesús, para que Él pueda saciar tu alma, algo que no puedes encontrar en otro lugar, algo que no puede darte ningún hombre ni ninguna mujer, solamente el Salvador, Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, es el que ahora te dice: ven a mí, y yo te saciaré. De manera que te animo ahora
a que puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho, repite conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, muchas veces he pensado que, si se hiciera tu voluntad aquí en la tierra, sería todo diferente. Pero primero, quiero yo dar el paso de venir ante ti, Señor Jesucristo, y de pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te pido que me enseñes cada día a hacer la voluntad del Padre Eterno. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.